Bien, amado, gracias por estar en mi canal nuevamente. Estábamos de vacaciones, pero ya estamos aquí, gracias al Señor. Y quiero compartir con ustedes un tema bien interesante, que cuando estamos hablando de la palabra con alguien, por lo general sale a relucir la siguiente palabra o la siguiente pregunta: ¿y por qué hay tantas iglesias diferentes? ¿Por qué están divididos en un solo Dios? Si creen en un mismo Dios, ¿por qué hay tantas iglesias, tantas congregaciones? Entonces hoy, en este video, yo le voy a hablar sobre este tema. ¿Por qué no estamos todos juntos en un mismo pueblo, en una misma congregación, en un mismo pueblo de Dios, en sentido más general? ¿Por qué no somos una sola iglesia? Esa es una cuestionante y de eso es que vamos a hablar en este video. Para comenzar, yo quiero hablarle sobre lo que Dios le dijo a un hombre a través de una voz, un éxtasis, como usted quiera llamarlo. Pero Dios le reveló a un hombre lo siguiente: en ti serán benditas todas las naciones. Eso fue a Abraham cuando todavía no existía un pueblo de Dios, cuando todavía no existía la iglesia como tal, cuando ellos no eran ni siquiera nación, los judíos, y se le hizo esa promesa. Dios le reveló a ese hombre, a Abraham, que en él serían benditas todas las naciones. Y es que en toda la palabra del Señor vamos a encontrar, en todo el transcurso de la historia, vamos a encontrar que Dios lo que quiere de nosotros es la unidad. Y lo vamos a ver más adelante, pero ¿por qué no estamos unidos? ¿Por qué no tenemos en común todas las cosas como la misma Biblia, la palabra del Señor, como mismo Dios ha dicho que tengamos todo en común, que estemos unidos, que estemos unánimemente, que tengamos todo en común? Y los primeros cristianos, cuando surge la iglesia, vamos a encontrar que todos tenían en común todas las cosas. Que los primeros cristianos, los primeros creyentes, estaban unánimes, es decir, juntos, tenían las cosas en común como cristianos. Y dice Amós, un libro bien pequeñito en el Antiguo Testamento, en Amós capítulo 3, versículo 3, se hace una pregunta: ¿y cómo van a andar juntos? ¿Cómo van a hablar dos personas juntos si no se pusieren de acuerdo, si no estuvieran de acuerdo? Entonces, para ser un solo pueblo, una sola iglesia, un solo cuerpo del Señor, que es la misma iglesia, tenemos que estar de acuerdo. Y ese es el punto neurálgico donde reside la cuestionante de el por qué no somos una sola iglesia, no somos un solo pueblo, si estamos persiguiendo lo mismo, si estamos creyendo en un mismo Dios. Entonces, si no nos ponemos de acuerdo, no vamos a ser una sola iglesia, no vamos a ser un solo pueblo. ¿Y por qué la Biblia inclusive advierte sobre esto? Porque Dios es omnipresente, omnisapiente, es decir, todo lo sabe. Y el Señor previó y quiso prevernos a nosotros de que esto iba a pasar, de que iba a haber divisiones, iba a haber disensiones, iba a haber muchas cosas que nos iban a dividir. Y
en el transcurso de la palabra, como dije, vamos a encontrar muchos ejemplos, varias situaciones de hermanos que querían dividir al pueblo del Señor, que querían hacer divisiones entre ellos. Y un ejemplo de eso es Pablo, que tuvo que reprender en un momento determinado a los hermanos. El mismo Pedro cayó en ciertas irregularidades, de que se juntaba con un grupito en un momento determinado y en otro se juntaba con otro grupo. Entonces menospreciaba a un grupo, y cuando se iban ellos, los otros, iba a buscarle el lado, porque uno creía una cosa y el otro creía otra cosa, específicamente sobre la resurrección y lo relativo a lo que hoy en día es el bautismo. La circuncisión era lo que diferenciaba en cierto momento a un grupo y otro. Entonces, vamos a ver en el transcurso de este video, amados, que nosotros incurrimos en divisiones por puntos vulnerables y neurálgicos donde no nos ponemos de acuerdo. Puntos muy relevantes, porque hay otros que son triviales, que son cuestiones momentáneas y que no tienen nada que ver con relación a la salvación, es decir, no son imprescindibles que nos pongamos de acuerdo en esos puntos que son triviales para ganar la salvación. Pero hay otros que sí, que afectan lo que es nuestra salvación, nuestra relación con Dios, y afecta lo más importante, que es lo que perseguimos, que es irnos con el Señor, que cuando el Señor venga a buscar su iglesia, cuando apartamos de este mundo, estemos con el Señor en una nueva tierra, una nueva nación, como le dicen ciertas personas, cielos nuevos, tierra nueva. Es la promesa que tenemos, una mansión celestial, que el Señor fue allá a prepararnos un lugar a los que hagan su voluntad, hagan la voluntad de Él, su voluntad. Entonces, amados, si no estamos de acuerdo, si no nos ponemos de acuerdo en ciertos puntos, entonces no es la verdad que vamos a estar juntos, que vamos a estar unidos, que vamos a ser un solo pueblo. Claro está, en teoría, todos los que creemos en el Señor somos del mismo pueblo. Eso es en teoría, eso es se podría decir una utopía. Bueno, pero ese es el sueño, ese es el anhelo, de que todos los que perseguimos cumplir con los lineamientos, con los mandamientos de Dios, con las directrices que nuestro Señor Jesucristo nos dio, vamos a ser uno solo. Eso es, en teoría, somos uno. ¿Por qué? Por ejemplo, la Biblia habla de que el Señor eligió un pueblo, que fue el pueblo de Israel. Pero que cuando el Señor, nuestro Dios, envió a su Hijo unigénito, estos no lo aceptaron del todo, es decir, lo rechazaron como el Mesías, como el Salvador, como el Cristo, como el que venía a salvarlos. Entonces, al ellos rechazarlo, al pueblo judío rechazar a Cristo Jesús, entonces se abrió las puertas para que todo el que no era judío pudiera entrar a pertenecer al pueblo de Dios. Porque todo el que no es judío es considerado gentil. Entonces, para los judíos, todas las naciones, aparte de ellos, son gentiles.
Y para ellos, en sentido más amplio, ellos todavía están esperando un Mesías. Entonces, nosotros ya hemos creído de que el Señor envió a su Hijo unigénito y que murió y que resucitó al tercer día y que está en los cielos a la diestra del Padre. Entonces, al creer esto, al tener nuestra fe, nuestra esperanza en ello, entonces pertenecemos, dice la palabra, al pueblo del Señor. Pero hay una manera también, hay una forma, y es donde un punto donde no nos ponemos de acuerdo. Pero bien, todos los que vamos a creer en Cristo Jesús, en sus mandamientos, en sus lineamientos, y que hacemos su voluntad, entonces se supone que pertenecemos al pueblo del Señor. Ahora la pregunta, ¿por qué hay tantas congregaciones diferentes? ¿Por qué hay tantas doctrinas diferentes? ¿Por qué hay muchas congregaciones y no somos un solo cuerpo? Y es porque, como dije desde el principio, no nos ponemos de acuerdo en lo que el Señor quiere que nos pongamos de acuerdo. Y vamos a hablar punto por punto sobre esto. O la mayoría, porque no todo lo vamos a poder abordar en este video. Bien, pues vamos a empezar. Hay una cita bíblica muy importante que se encuentra en la carta a los Efesios. En la carta a los Efesios, en el capítulo 4, vamos a leer del versículo 1 al 6. Vamos a ver lo que dice Pablo a los Efesios, o lo que le escribió en un momento determinado a la iglesia que estaba en Éfeso, a los Efesios. Le escribió Pablo lo siguiente. Dice: yo pues preso, es decir, Pablo estaba preso en ese momento. Yo pues preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Dice el versículo 2, con toda humildad, es decir, debemos ser humildes, dice Pablo, y mansedumbre, manso, ¿verdad? Sin pleitos, sin pretender estar matándonos, ¿verdad? Soportándose con paciencia los unos de los otros. Esa es la recomendación que hace Pablo en ese momento a los Efesios, pero que en este momento es para todos nosotros. Dice el versículo 3, solícitos, es decir, sean solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es decir, nosotros se supone que tenemos un mismo Espíritu, un mismo Espíritu Santo que nos guía. Bien, dice el versículo 4, un cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo? La iglesia se supone que es el cuerpo de Cristo. La iglesia está identificada en la palabra del Señor como la iglesia. La iglesia es el cuerpo y la cabeza, dice la Biblia, la cabeza es Cristo. Y cada uno de nosotros somos miembros de un cuerpo. Bien, dice Pablo, un cuerpo, bien, y un espíritu, es decir, tenemos que creer de que el Señor, cuando subió a los cielos, dejó el Espíritu Santo de Dios que nos guía. Bien, como fueron también llamados a una misma esperanza. ¿Cuál es la esperanza que tenemos? De llegar al Padre, de estar con el Padre en un momento determinado. Sigue diciendo en el versículo 5, un Señor. ¿Quién es nuestro Señor? Cristo Jesús es nuestro Señor. Una fe, tenemos que tener una fe. ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros esperamos cielo nuevo y tierra nueva. Esperamos que el Señor vuelva otra vez a buscar su iglesia. Esperamos, esa es la fe, en eso está cimentada la fe.
Nosotros esperamos que por medio del bautismo, por medio de entrar a los pies del Señor, de entrar a su redil, a los pies del Señor, a través del bautismo, nosotros somos perdonados de nuestros pecados y recibimos el don del Espíritu Santo que nos va a dictar el bien siempre. Bien, entonces dice una sola fe. Sigue diciendo el versículo 5, un bautismo. Miren, es un punto neurálgico. No es por casualidad que dice un Señor, una fe, un bautismo. El bautismo es tan importante que miren aquí cómo resalta Pablo este punto. Y mucha gente cree en el bautismo, pero no creemos todos de la misma forma en ese bautismo. Muchos han sido bautizados cuando son bebés. Otros son bautizados cuando le quieren dar una participación en la iglesia o para ser miembro del cuerpo de hombres o mujeres que van a participar en los cultos, como ministrando la palabra, cantando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y la Biblia establece la forma y el para qué es el bautismo. Entonces tenemos que tener un solo bautismo y vamos a hablar más en detalle más adelante. Sigue diciendo, un Dios, en el versículo 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, esa es la unidad que tenemos que tener. Debemos tener eso clarito. Todos esos puntos Pablo les aconsejó a los primeros cristianos en Éfeso, en Efesios, a los efesios, les aconsejó que estuvieran todo esto clarito, que debíamos tener uno de cada de esas cosas y creer en una sola cosa de todos esos puntos. Entonces, amados, ¿cómo nosotros vamos a estar de acuerdo en todos esos puntos? Y yo, analizando el tema y cuando comparto con otros hermanos, porque sinceramente yo considero que todo el que está buscando servir al Señor, buscando hacer la voluntad de Dios, es mi hermano o es mi hermana. No importa en la congregación que esté, ese sentir, ese deseo, ese anhelo de servir al Señor nos hace tener algo en común, que es servir al Señor. Entonces, para mí es como si fuera familia. No importa en la congregación que se congregue, en la iglesia a la que pertenezca, no importa, yo tengo el sentimiento de que es familia mía en el Espíritu, en Cristo. Entonces, para nosotros estar de acuerdo, para hacer un solo cuerpo, porque ahí lo leímos, o yo lo leí en Efesios, tenemos que tener un solo cuerpo, un Señor, un bautismo, una fe, un Padre, y así sucesivamente. Entonces, el Señor es misericordioso, y hay un punto bien importante donde tenemos o debemos estar de acuerdo. Miren, Dios hablaba desde la antigüedad con los hombres. Desde los primeros seres humanos que estuvieron aquí en la tierra, por ejemplo Adán y Eva fueron los primeros, Dios le hablaba directamente con una voz. Ellos escuchaban la voz del Señor, de dónde están, qué están haciendo, y cuando pecaron, ¿por qué se esconden? Ahí leemos en el Génesis todo eso. Luego el Señor hablaba a través del padre de familia. Él le daba el mensaje al padre de familia. Ese padre de familia se encargaba de multiplicar el mensaje, de decir el mensaje a sus familiares, y así se iba aprendiendo de Dios. Luego el Señor cambia la metodología, y cuando se convierten en pueblo, en nación,
como Dios así se lo concedió, porque Dios tenía en plan de que él iba a ser su rey, es decir, el rey del pueblo, pero el pueblo cuando salió de Egipto, que después se convirtió en una nación, entonces al pueblo ver que todos los demás, de todas las demás naciones, tenían un rey, ellos le exigieron un rey al Señor. Entonces Dios accedió a su petición y le concedió tener reyes, tener un rey que los dirija, que los gobierne. Y el primer rey que tuvo el pueblo de Israel fue Saúl. Entonces, pero el plan del Señor era que él fuera el rey de ellos, que ellos contaran con la dirección de Dios única y exclusivamente. Entonces, cuando sucede todo esto, entonces el Señor escoge, desde antes escoge una persona que le habla el Señor a esa persona, y esa persona entonces guía al pueblo, desde antes de ser un país, una nación, un gran pueblo, una gran nación. El Señor, por ejemplo, eligió a Moisés para sacarlo de Egipto. Todo era a través de Moisés. El Señor le hablaba a Moisés y Moisés entonces le hablaba al pueblo. Y de ahí en adelante el Señor elegía profetas que el Señor le decía lo que tenía que entonces que decirle al pueblo, y el pueblo entonces cumplía. Pero en la actualidad, amados, en el siglo XXI donde estamos, comprendemos que el Señor ya no necesita escoger a una persona única y exclusivamente para hablarle a sus hijos, a su pueblo, sino que Él le inspiró a través del Espíritu Santo, valga la redundancia, a hombres que escribieran el mensaje que nosotros debíamos recibir. Y entonces ahí tenemos la palabra del Señor, la Biblia, que para muchos es un libro más. Hay gente que dice que eso lo escribió un hombre, que no va a creer lo que dice ahí porque eso lo escribió un hombre, y hacen alarde de que la ciencia ha avanzado y que es un simple libro. Pero nosotros, los que creemos en el Señor, lo que hemos asido, de donde nos hemos agarrado, es que Dios es un Rey soberano, es nuestro Padre Celestial, quien tuvo misericordia e inspiró a esos hombres para que nosotros recibiéramos el mensaje de salvación y escribieran todo lo que nosotros necesitamos saber para hacer su voluntad, para cumplir con sus lineamientos. Y ahí tenemos la Biblia. Y en muchos pasajes de la misma Biblia, por ejemplo, el mismo Señor hablando, dice en Juan 17:17, el Señor hablando, Jesús hablando, dice: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahí podemos observar, podemos leer, podemos analizar de que la palabra de Dios es la verdad. ¿Y dónde tenemos la palabra de Dios registrada? En la Biblia. En Romanos también, en su capítulo 15, versículo 4, el Señor a través de Pablo nos dice: miren, todo lo que se escribió antes para vuestra enseñanza, para su enseñanza se escribió, para que a través de la escritura ustedes reciban y aumenten y tengan firme su esperanza. Es decir, que crezca su esperanza. Nosotros tenemos una esperanza, y es estar con el Señor, y que el Señor Él nos va a recibir con los brazos abiertos. Entonces, ahí tenemos y ahí reside un punto neurálgico. Si usted, como cristiano, como seguidor de Dios, como seguidor de Cristo, no cree que nosotros no necesitamos nada más que
su palabra para saber lo que el Señor quiere de nosotros, para saber dónde estamos fallando y dónde no, qué debemos hacer y qué no. Entonces, si usted no cree en que tenemos esa palabra firme, esa palabra fidedigna, que es la Biblia, como fuente, entonces no podemos ser un solo pueblo, no podemos ser una sola iglesia, un solo cuerpo. Y ahí reside uno de los puntos donde nosotros no estamos de acuerdo. Muchas personas, muchos llamados cristianos, tienen la ayuda o buscan ayuda en otros libros que no es la Biblia. Hay una congregación, una religión, una secta o como usted quiera llamarlo, que tiene su propio libro. Y ahí tenemos los mormones. Y así sucesivamente, usted busca en diferentes congregaciones, en diferentes iglesias, y va a encontrarse de que tienen otra fuente de donde buscar las informaciones y donde buscar las reglas y normas que necesitamos tener o necesitamos saber de Dios. Otros confían mucho en que Dios les reveló a una persona en específico y que por ejemplo, usted se encuentra de que en una congregación le va a decir: Dios me reveló que usted tiene que darme 1,000 pesos, o que usted tiene que depositar tanto, debe darme aquello o esto. Y la palabra del Señor es clara en eso. Entonces, si no estamos de acuerdo en que la Biblia, la palabra del Señor, es la fuente donde nosotros debemos buscar cuál es la voluntad del Señor, qué es lo que el Señor quiere y qué es lo que el Señor no quiere que nosotros hagamos. Ahí, si no confiamos en eso, no vamos a estar de acuerdo y no vamos a ser un solo pueblo y un solo punto. Entonces, en Hechos, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, en el versículo 44, cuando nace la iglesia como tal, porque anteriormente era el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo judío, y a partir del capítulo 2 del libro de los Hechos es donde la Biblia narra que nace la iglesia como tal. Y ahí dice la palabra que los que creían en el Señor, los que escucharon hablar del Evangelio y creyeron en ese Evangelio, tenían todas las cosas en común. Dice Hechos 2:44, dice: todos los que creían estaban juntos. Eso es lo primero, estaban juntos. Y tenían en común todas las cosas. Es decir, ellos, los primeros cristianos, tenían en común todas las cosas. Y eso es lo que nos falta a nosotros. Tener en común todas las cosas. Espiritualmente hablando, debemos tener todo en común, tener un mismo sentir, una misma sintonía. Es como si, imagínense que todas las iglesias fueran emisoras diferentes. Si todos tenemos una emisora diferente, no vamos a estar en sintonía. Pero si todos, como dice el término, sintonizamos la misma emisora, vamos a hablar una misma cosa todos. Y eso es lo que nos hace falta. Y yo no puedo estar, por ejemplo, de acuerdo con un grupo que crea una cosa diferente a lo que me dice la palabra del Señor. Y como sabemos, muchas de las falsas enseñanzas, de las falsas doctrinas, supuestamente son bíblicas. El hecho de que sean bíblicas no quiere decir que sea lo correcto, la verdad que debemos hacer y asumir como buena y válida, porque hay muchas cosas de las que están en la Biblia, pero debemos saber qué es lo que nos corresponde a nosotros, qué le correspondió al pueblo de Israel, qué le correspondió a los primeros creyentes en el Señor, y qué es lo que nosotros tenemos que cumplir en la actualidad, y así sucesivamente. Pero debemos estar de acuerdo en que la palabra de Dios es lo que nos va a guiar.
la Biblia. Otros puntos, amados, que nosotros debemos estar de acuerdo. Miren, yo no puedo estar de acuerdo con una congregación o con un grupo de hermanos o de hermanas que no crean lo que dice, por ejemplo, Primera de Timoteo 2:5. Dice en esa porción, en primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 5 dice: porque hay un solo Dios, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Resulta y viene al caso de que hay congregaciones, hay hermanos y hermanas que no tienen a Cristo Jesús como el único y suficiente Salvador y como el único mediador entre Dios y los hombres, sino que tienen muchos mediadores, tanto en congregaciones, como le dicen, evangélicas, como católicas o viceversa. Y en esto debemos estar totalmente de acuerdo, porque la Biblia es clara. Hay un solo mediador, primero un solo Dios. Hay personas que tienen varios dioses, que el Dios de ellos es el dinero, por ejemplo, que el Dios de ellos es una persona, que el Dios de ellos es otra cosa que no es nuestro Salvador y Creador, que es Jehová, nuestro Dios. Entonces, primero es que debemos tener un solo Dios, ese Dios Padre, Creador de todo. Y después estar de acuerdo en que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Entonces, ningún apóstol es el mediador entre Dios y yo. Un apóstol de que yo soy el apóstol fulano de tal, él no es el mediador entre yo y Dios. En ninguna manera. La Biblia no me dice eso. Un ángel tampoco. La palabra me dice que los ángeles no son los mediadores entre él y yo, entre Dios y yo. Y la Biblia no me habla de que no hay una mediadora. Yo no reconozco, por ejemplo, a María como intercesora, mediadora entre Dios y yo. Y ahí entonces, si no estamos de acuerdo en ese punto, no podemos ser un solo pueblo, una sola nación, una sola iglesia, una sola congregación. No podemos estar juntos, unánimes, y tener en común todo eso. Porque la Biblia me dice otra cosa. Y esos son de los puntos neurálgicos en cuanto a la salvación. Un solo bautismo, como hablamos ahorita. Si la Biblia me dice a mí que por medio del bautismo yo tengo perdonado mis pecados que haya cometido hasta ese momento, y que por medio del bautismo yo recibo el don del Espíritu Santo, y que por medio del bautismo yo nazco de nuevo y soy hijo de Dios, llamado hijo de Dios, y mi nombre se inscribe en el libro de la vida. Eso me dice la palabra del Señor. Pero no obstante a eso, la Biblia me dice que para yo ser hijo de Dios, yo tengo que bautizarme. Porque en ninguna parte de la Biblia me dice que yo, levantando la mano derecha y repitiendo una oración, yo voy a ser hijo de Dios y me va a inscribir en el libro de la vida. Eso no lo dice la Biblia por ningún lado. ¿Y a quién les voy a creer? Yo les voy a creer específicamente a la palabra del Señor, porque yo creo, tengo fe en que el Señor, nuestro Dios, le reveló a través de una inspiración a los hombres todo eso en cuestiones del bautismo. Muchas personas se bautizan para, como dije ahorita, para que le den parte en los cultos. La Biblia no habla absolutamente nada de eso. No dice que el bautismo es para eso. Otros bautizan a los bebés, y dice la palabra del Señor que el bautismo es para perdón de mis pecados. Y si yo no he cometido ningún pecado, yo cuando era bebé no había cometido ninguna clase de pecado, ninguna, y no tenía un pecado original, porque
Cuando yo empiezo a reconocer qué es lo bueno y qué es lo malo y decido hacer lo malo, ahí es que yo peco, porque dice la palabra que el pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo, y transgredir los mandamientos del Señor también es pecado, la ley de Dios. Entonces, si yo no sé qué es lo bueno, no sé distinguir qué es lo bueno y qué es lo malo, no me cuenta como pecado. Entonces, ahí tenemos un punto donde no vamos a estar de acuerdo y no vamos a tener en común las cosas. Y por esa razón es que la invitación es a estar de acuerdo en que la Biblia es el único manual que tenemos. Las únicas ordenanzas que vamos a tener que cumplir es la que están registrada en la palabra del Señor. Otro punto neurálgico, amados, donde, como les dije, hay puntos que no son neurálgicos, no tienen nada que ver con la salvación, pero hay otras que sí. Nosotros debemos saber identificar cuáles son las cosas relevantes para el Señor y cuáles no. Miren, hay muchos puntos y, como dije, no vamos a poder abordar todo. ¿Por qué no estamos de acuerdo? ¿Por qué no somos una sola iglesia? ¿Por qué no somos una misma nación como la nación de Dios, la nación de Israel? La nueva Jerusalén va a ser una sola. No va a ser muchas Jerusalenes. No van a ser muchas naciones. Va a ser un solo pueblo que va a estar constituido por todos los que hagan la voluntad del Señor. Entonces, ¿cuál es la voluntad del Señor? ¿Dónde nos ponemos de acuerdo? ¿En cuáles puntos nos tenemos que poner de acuerdo? Ya hemos hablado de un solo Padre. Debemos estar de acuerdo en eso. Un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Si usted tiene otro, no vamos a estar de acuerdo y usted no pertenece a ese pueblo único de Dios. Entonces, otro punto importante, ¿de quién es la iglesia? Ahí debemos estar claritos. ¿De quién es el cuerpo? La Biblia dice que la cabeza de ese cuerpo es Cristo. Que la iglesia se compara inclusive como la esposa de quién? Del Cordero, la esposa de Cristo Jesús. La compara a una esposa. ¿Y cuál es el problema en nosotros entender y comprender que la iglesia es de Cristo? Y vemos que la iglesia es de un fulano llamado pastor, de una pastora, la iglesia mía. Que esa es la iglesia mía y que yo ahí decido. Entonces, si usted pertenece a una iglesia que no es de Cristo, entonces, pero no es iglesia de Cristo de nombre, sino de pertenencia. ¿A quién le pertenece la iglesia? La mayoría de iglesias pertenecen a un concilio, que ese concilio es que da las directrices de todo lo que se va a hacer ahí. Entonces, una iglesia que pertenezca a un concilio, esa es la iglesia de Cristo. Entonces no vamos a estar de acuerdo, no vamos a tener esto en común y no vamos a ser de esa sola iglesia, de ese solo pueblo de Dios. Ahí hay problemas, amados. Y esos son los problemas, las desavenencias, donde tenemos puntos donde no nos vamos a poner de acuerdo. Y si nos ponemos de acuerdo, si nos pusiéramos de acuerdo, entonces fuéramos un solo pueblo. Y por eso es que hay muchas congregaciones, porque yo quiero hacer las cosas a mi manera y no a la manera de Dios, no a la manera en que el Señor ha establecido. Si nos dejamos guiar por lo que el Señor ha establecido, entonces no hay problema. El Señor quiere lo bueno para nosotros, quiere solamente cosas buenas para nosotros. Y si nos dejamos guiar por Él, vamos a tener esas cosas buenas. No vamos a estar peleando. Muchas congregaciones, por ejemplo, no están de acuerdo por las cosas banales, superficiales como ropa, el desrizado, la falda, el pantalón. No están de acuerdo
por cosas sencillas, banales y cosas triviales así. Pero la gran mayoría tiene problemas. Los diferentes grupos religiosos tienen problemas en su doctrina de los puntos neurálgicos, como lo que hablamos en este video, que son muy importantes para nuestra salvación. Entonces, ¿cómo nos vamos al cielo? ¿Cómo es que vamos a llegar al cielo? Hay un solo evangelio, dice la Biblia. Y si alguien predica otro evangelio, dice la Biblia que sea anatema, quiere decir maldito. ¿Y qué es el evangelio? Es la revelación del plan de salvación del Señor. Y desde ahí no nos ponemos de acuerdo. El Señor tiene un plan de salvación, una buena noticia, una nueva noticia. Dice una buena nueva, es decir, una nueva noticia. ¿Y cuál es esa noticia? De que lo que se perdió allá en el principio, el Señor quiere arreglarlo y dice la forma de hacerlo. Amados, vamos a estar escudriñando la palabra del Señor para unirnos más. Vamos a ver lo que el Señor quiere a través de la Biblia. Y si no es bíblico, si no lo dice la Biblia, en diferentes temas, cualquier tema que usted quiera abordar, usted tiene que escudriñar la Biblia de punta a rabo, como decimos, de principio a fin, a ver qué es lo que el Señor dice a través de la Biblia sobre el tema. Y así podemos edificarnos, podemos ayudarnos a entender más. Y cada vez que usted vaya a leer la palabra del Señor, pida la dirección del Señor y pregunte, indague, analice. La misma Biblia dice que hubo un pueblo que era muy inteligente, y dice, eran más, la Biblia lo resalta como eran más solícitos que todos los pueblos, porque cuando iban los apóstoles a predicarle o a decirle algo, los discípulos del Señor, ellos escudriñaban a ver si lo que estaban diciendo era verdad. Así mismo debemos ser nosotros. Que el Señor nos bendiga y nos ayude. Y en esta reflexión de esta Semana Santa que supuestamente estamos reflexionando, entonces reflexionemos sobre eso. ¿Qué nos mantiene divididos? ¿Qué nos debe unir? ¿Y por qué no estamos unidos? Y vamos a buscar la forma de estar unidos y desechar todo lo que no sea dirigido por el Padre, todo lo que no haya dicho el Señor. Nosotros lo debemos dejar a un lado para cumplir con su voluntad y ser un solo pueblo, una sola iglesia. Que el Señor te bendiga en gran manera.